Corría hacia la maternidad para ver a mi hermana. Al pasar, le eché unas monedas a una gitana con un bebé en brazos junto a la entrada. Pero, de repente, me bloqueó el paso, me agarró con fuerza la muñeca y susurró: «Espera aquí». Me quedé helada, sin entender nada, y 5 minutos después vi algo que hizo que se me doblaran las piernas. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, nos encantaría que nos dijeran desde dónde nos ven. Sentimos una gran curiosidad. Deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Carmen se despertó antes del amanecer por la llamada del teléfono. Su mano se estiró por sí sola hacia la mesita de noche. Sus dedos encontraron la pantalla vibrante. Medio dormida, distinguió el nombre en la pantalla: «Mamá». «Diga», murmuró, apretando el teléfono contra la oreja y cerrando los ojos. «Cariño, que Elena ha dado a luz». La voz de su madre era pura alegría. Un niño, 3,7 kilos, y tan sanito. El sueño se desvaneció al instante. Carmen se incorporó de golpe en la cama, intentando no despertar a Andrés, que dormitaba plácidamente a su lado. «¿De verdad? ¿Cuándo? ¿Cómo está? ¿Ha sido esta noche?» «A las 3 de la madrugada. Todo ha ido bien, pero está agotada». «Claro, ya voy de camino a verla». «¿Tú vienes?» «Claro que voy». Carmen ya había saltado de la cama y se ponía la bata sobre la marcha. «Mamá, me arreglo un poco y salgo para allá». Colgó y se apoyó en la pared fría del pasillo, sintiendo una cálida oleada de felicidad. Elena había dado a luz. Su hermana pequeña ahora era madre. ¿Y ella? Tía. Un sobrino. En el baño, Carmen se echó agua fría en la cara, observando su reflejo en el espejo. 32 años, pelo oscuro hasta los hombros, ojos grises. Un rostro normal, como siempre había pensado, ni una belleza, ni un espanto. Elena era más guapa, más llamativa, con sus grandes ojos azules y sus rizos claros. De niñas, Carmen a veces había envidiado a su hermana pequeña, pero eso ya había pasado. Cada una tenía su vida, su propio camino. Se lavó la cara rápidamente, se peinó de cualquier manera y volvió al dormitorio. Andrés ya se había despertado y estaba sentado al borde de la cama, frotándose la cara con las manos. «¿Qué ha pasado?», preguntó con la voz ronca del sueño. «Elena ha dado a luz. Un niño». Carmen no pudo contener la sonrisa. «Voy a la maternidad. Quiero conocer a mi sobrino». «Enhorabuena», Andrés bostezó y se estiró. «¿Cuándo te vas?» «En cuanto me vista». «¿No quieres venir conmigo?». Él negó con la cabeza mientras se levantaba. «No. Hoy tengo que entrar pronto a trabajar. Además, ¿qué pinto yo allí? A los hombres no los dejan entrar en esas zonas del hospital de todos modos. Ve tú y dale la enhorabuena de mi parte». Carmen asintió. No se ofendió. Andrés nunca había sido especialmente cercano a su familia. Educado, sí, pero siempre manteniendo una cierta distancia. En realidad, él era una persona reservada y no muy habladora. Cuando se conocieron hacía 3 años en un evento de empresa de unos amigos en común, fue precisamente eso lo que le atrajo de él: su calma, su fiabilidad, la ausencia de una emotividad impostada. Se vistió rápidamente, vaqueros, un jersey grueso y una chaqueta por encima. Aún hacía frío en la calle, aunque ya era mediados de abril. Cogió el bolso, metió la cartera y el móvil. «Me voy ya», dijo, asomándose a la cocina, donde Andrés ya había puesto el hervidor de agua. «Vale». Él se giró y, de forma inesperada, se acercó y la abrazó por los hombros. «No te preocupes, que todo está bien». «No estoy preocupada. Estoy feliz». Ella se acurrucó contra él un segundo, inhalando el familiar aroma de su colonia. «Pues genial. Nos vemos esta noche». La calle estaba fresca y desierta. La ciudad apenas despertaba. El cielo por el este empezaba a clarear. Carmen llegó a la parada y subió al primer autobús que iba hacia el centro. Tenía que pasar primero por una tienda de bebés, no podía llegar con las manos vacías. En el autobús, sacó el móvil y abrió el chat con Elena. El último mensaje era de hacía 2 días. «Carmen, estoy como una ballena. No veo la hora de que salga este bulto de una vez». Carmen le había respondido con un emoticono y le había deseado paciencia. Ahora le escribió: «De enhorabuena, pequeña. Llego pronto. Quiero conocer a ese bebé. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido todo?». No hubo respuesta. Seguramente su hermana dormía o tenía el móvil apagado. Carmen se reclinó en el asiento y miró por la ventana. Tras el cristal desfilaban las calles aún dormidas, los escasos transeúntes, las tiendas cerradas. Pensó en Elena. Habían estado muy unidas en la infancia, solo se llevaban 4 años. Y Carmen, como la mayor, siempre había cuidado de la pequeña. La acompañaba al colegio, la ayudaba con los deberes, la defendía ante sus padres cuando hacía alguna trastada. Elena era vivaz, inquieta, siempre metida en algún lío. Carmen, por el contrario, era tranquila, obediente, formal. Luego crecieron.
Carmen terminó la universidad y encontró trabajo como contable en una constructora. No era el trabajo de sus sueños, pero era estable y con un sueldo decente. Vivía de alquiler, ahorrando para su propio piso, hasta que su abuela falleció y le dejó un piso de 3 habitaciones en un edificio antiguo, no lejos del centro. La herencia no fue fácil de recibir, hubo algunas disputas con parientes lejanos, pero al final el piso fue para Carmen. Su abuela siempre había dicho que le dejaría la vivienda a su nieta porque era la que la ayudaba, la visitaba cada semana y la llevaba a los médicos. Para entonces, Elena ya trabajaba como recepcionista en un salón de belleza y compartía una habitación con una amiga. Las hermanas se veían poco. Cada una tenía su vida, sus propios asuntos. Se llamaban por teléfono, a veces coincidían en celebraciones familiares, pero aquella cercanía de la infancia se había desvanecido. A Carmen le entristecía a veces, pero entendía que esas cosas pasan. La gente madura, se distancia. 2 años atrás, Carmen se había casado con André. Él se mudó a su piso. Solo tenía un pequeño estudio en las afueras que alquilaba para tener un ingreso extra. La boda fue modesta, unos 30 invitados. Elena fue la dama de honor, se divirtió, bebió cava y dijo que Carmen había tenido suerte con su marido. Después de la boda, Elena empezó a visitarlos más a menudo. A veces sin motivo, solo para tomar un café, otras veces con una amiga, otras sola. Carmen se alegró, pensando que quizás las hermanas volverían a estar tan unidas como antes. Se sentaban en la cocina y hablaban del trabajo, de la vida sentimental de Elena, que estaba llena de romances y rupturas. Elena se reía, contaba anécdotas, se quejaba de los hombres. Andrés, por lo general, se encerraba en su habitación con el ordenador, diciendo que las conversaciones de mujeres no le interesaban. Y entonces, hace aproximadamente 1 año, Elena anunció de repente que estaba embarazada. Carmen ni siquiera sabía que su hermana tuviera una relación seria. Resultó que llevaba unos 3 meses saliendo con un chico, Javier. ¿El embarazo fue inesperado? Pero Elena decidió seguir adelante. Ya tengo 28 años, dijo entonces, sentada en la cocina de Carmen, con una taza de infusión entre las manos. Ya va siendo hora. ¿A Javier no le importa? Dice que nos casaremos después de que nazca el bebé. Pero, por alguna razón, Javier desapareció un par de meses después. Simplemente se esfumó, dejó de contestar a las llamadas. Elena lloró desconsoladamente y Carmen la consoló. Sus padres se la llevaron a vivir con ellos, pero Elena no estaba a gusto. Discutía constantemente con su madre, diciendo que la asfixiaba con sus cuidados. Carmen le ofreció vivir con ella y Andrés. Espacio no faltaba en el piso de 3 habitaciones, pero Elena se negó, diciendo que no quería molestar a una pareja de recién casado. Así que vivió con sus padres hasta el final del embarazo. El autobús paró en el centro. Carmen se bajó y se dirigió a una tienda de bebés que justo abría sus puertas. Dentro olía a juguetes nuevos y a cosmética infantil. Se sintió abrumada por la variedad, peleles diminutos, gorritos con orejas, peluches suaves, sonajeros, biberones. ¿Le puedo ayudar en algo? Se le acercó una dependienta, una joven con una sonrisa amable. Sí, necesito un regalo para un recién nacido. Es un niño. Acaba de nacer. La dependienta asintió y comenzó a mostrarle opciones. Carmen eligió un osito de peluche suave, un juego de 3 bodies con frases divertidas y un bonito sonajero. Luego añadió una caja de bombones para Elena, a quien siempre le había encantado el dulce. Tras pagar, salió de la tienda con la bolsa de regalos. Se sentía ligera y feliz. Un sobrino. Un ser diminuto que el día anterior no existía en este mundo y que ahora ya estaba aquí. Se imaginó cogiéndolo en brazos, viéndolo crecer, dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. Quizás se convertiría en su tía favorita, la que lo malcriaría con regalos y lo protegería de las regañinas de sus padres. Carmen sacó el móvil y llamó a André. No contestó de inmediato, sino al 5.º tono. Sí, se oyó su voz, un poco irritada. Andrés, ya he comprado los regalos. Voy de camino a la maternidad. ¿Estás ya en el trabajo? Voy de camino. Oye, te llamo luego. Ahora no puedo. Estoy conduciendo. Vale. De acuerdo. Por la noche te cuento qué tal todo. MJM. Adiós. Colgó. Carmen guardó el móvil de nuevo en el bolsillo. Andrés nunca había sido de muchas palabras, especialmente por las mañanas. No pasaba nada. La maternidad estaba a unos 20 minutos a pie. Carmen caminó sin prisa, disfrutando del paseo matutino. La ciudad despertaba. Las tiendas abrían. La gente caminaba por las aceras de camino al trabajo. En las cafeterías se encendían las luces. Carmen pensó que pronto, tal vez, ella y Andrés también tendrían un hijo. Por ahora no tenían prisa, pero tampoco tomaban precauciones especiales. Cuando tuviera que ser, sería. Andrés decía que quería tener hijos, pero más adelante, cuando ganaran más dinero,
cuando a él le dieran un ascenso. A veces, Carmen se imaginaba a sí misma como madre. Le gustaba mirar a las mujeres jóvenes con carritos en los parques infantiles, donde jugaban los niños pequeños. Pero le daba miedo. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si no era una buena madre? No tenía experiencia, más allá de haber cuidado de Elena cuando era pequeña. Pero entonces, la propia Carmen era solo una niña. Sin embargo, ahora se sentía preparada. Tenía un trabajo estable, un piso propio, un marido a su lado. Quizás era hora de planteárselo en serio. La idea incluso la ilusionó. Cuando viera a Elena con el bebé, le contaría sus planes. Su hermana se alegraría, seguramente. Sus hijos crecerían juntos, quizás serían amigos. Carmen giró hacia una calle familiar. La maternidad ya estaba cerca. Podía ver sus muros grises entre los árboles. Un edificio antiguo, un poco destartalado, pero con buena reputación. Carmen sabía que ella misma había nacido allí. Su madre le contó después que el parto había sido difícil, que estuvo más de un día de dolores. Con Elena, en cambio, todo fue rápido, en 3 horas estaba hecho. Junto a la entrada de la maternidad ya había un pequeño grupo de gente. Seguramente también venían a visitar a sus familiares. Mujeres con bolsas. Un hombre con un enorme ramo de rosas. Todos esperaban a que comenzara el horario de visita. Carmen miró el reloj. Todavía faltaba media hora. Se apoyó en la valla, dejando la bolsa con los regalos en el suelo. Le dolían los pies de tanto caminar. Le apetecía sentarse, pero no había bancos cerca. Sacó el móvil para leer las noticias, pero se dio cuenta de que apenas le quedaba batería. Tendría que haberlo cargado por la mañana. Cerca de la entrada, sentada en un pequeño bloque de hormigón, había una mujer gitana. Era joven, de unos 25 años, con una falda larga y llamativa y una chaqueta gastada. En sus brazos sostenía un bulto envuelto en una manta descolorida, un bebé, por lo que parecía. Delante de ella, en el suelo, había una caja de cartón con unas pocas monedas. Carmen apartó la mirada. Nunca le había gustado dar limosna a los gitanos. Había oído demasiados rumores sobre cómo alquilaban niños para mendigar, sobre cómo todos esos bebés eran una herramienta para sacar dinero. Pero hoy se sentía tan bien, tan feliz por la noticia de su sobrino, que sintió un arranque de generosidad. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y encontró unas cuantas monedas. Cald. Erilla. Un par de euros. No más. Carmen sacó las monedas y, al pasar junto a la gitana, las echó en la caja. Tintinearon. Gracias, guapa, dijo la mujer con voz nasal, sin levantar la cabeza. Carmen asintió y ya se disponía a acercarse a la entrada, donde estaban los demás visitantes. Pero entonces, la gitana se levantó de repente y se plantó justo delante de ella, cortándole el paso. Carmen se sobresaltó y retrocedió. La mujer estaba tan cerca que podía distinguir cada arruga de su rostro moreno, cada pliegue de su chaqueta raída. El bebé en la manta no se movía, dormía, probablemente. Perdone. ¿Qué? Empezó a decir Carmen, pero la gitana la agarró de la muñeca de forma inesperada. Sus dedos eran fuertes, tenaces. Carmen intentó soltarse, pero el agarre no cedió. Suélteme. Carmen alzó la voz, mirando a las otras personas junto a la entrada. Pero estaban a cierta distancia, hablando entre ellos, sin prestar atención a lo que ocurría. Espera aquí, dijo la gitana en voz baja. Tenía la voz ronca, de fumadora. ¿Qué? Carmen frunció el ceño, tirando de nuevo de su brazo. Suélteme. Tengo que ver a mi hermana. Espera. La gitana le apretó la muñeca aún más fuerte. 5 minutos. Solo espera. ¿Pero usted se ha vuelto loca? Carmen sintió que la irritación empezaba a hervir en su interior. ¿Ya sabía de qué iba esto? Ahora empezaría el timo. La lectura de cartas, la predicción del futuro a cambio de dinero. El clásico engaño gitano. No tengo tiempo. Suélteme la mano ahora mismo. La gitana no la soltaba. La miraba con unos ojos oscuros, casi negros, y en esa mirada había algo extraño. No era codicia ni astucia, que era lo que Carmen esperaba ver. Era otra cosa, compasión, lástima. 5 minutos, repitió la gitana. Quédate aquí. No te muevas de aquí. ¿Pero qué está diciendo? Carmen miró a su alrededor, buscando con la mirada a algún transeúnte que pudiera ayudar. El hombre de las rosas estaba de espaldas, hablando por teléfono. Las mujeres estaban absortas en su propia conversación. No había ningún guardia de seguridad en la entrada. Escúchame, la gitana se inclinó hacia ella. ¿Olía a tabaco barato y a algo agrio? ¿A suciedad? No lo hago por dinero. Solo espera. 5 minutos. Carmen tragó saliva. Se le había secado la garganta. Intentó de nuevo liberar su mano, pero los dedos de la gitana parecían haberse fusionado con su muñeca. No le hacía daño, pero la sujetaba con una fuerza increíble. Me está asustando, dijo Carmen en voz más baja, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Suélteme.
por favor. Te soltaré. En 5 minutos. Pero quédate aquí y mira hacia allá. La gitana señaló con la cabeza hacia un lateral de la maternidad. Carmen siguió su mirada. Allí, en una parte lateral del edificio, había otra puerta, una salida de servicio. Probablemente, una puerta metálica normal y corriente, cerrada. Carmen volvió a mirar a la gitana. ¿Por qué tengo que mirar ahí? Tú solo mira. La gitana retrocedió medio paso, pero sin soltarle la mano. Lo verás pronto. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Era ridículo. Absurdo. Estaba de pie frente a la maternidad, agarrada de la mano de una gitana que le ordenaba mirar una puerta y esperar. ¿Sería una broma o es que la mujer no estaba bien de la cabeza? Mire, no entiendo qué está pasando. Carmen intentó hablar con calma, aunque por dentro un nudo de ansiedad le oprimía el estómago. Si quiere dinero, puedo darle más, pero suélteme. No quiero tu dinero. La gitana negó con la cabeza. El bebé en sus brazos se movió ligeramente, gimoteó. Ella comenzó a mecerlo automáticamente, pero sin apartar la vista de Carmen. Solo espera. Los minutos se hicieron insoportablemente largos. Carmen permaneció de pie, sintiendo como los dedos de la gitana seguían apretando su muñeca con la misma firmeza. Miraba la puerta lateral de la maternidad sin entender qué se suponía que debía haber allí. La gente en la entrada principal seguía charlando, sin prestarles atención. A lo lejos, pasó un coche y tocó el claxon. ¿Cuánto falta?, preguntó Carmen, sintiendo como la irritación daba paso a un miedo sordo. Poco, asintió la gitana. Ya casi. Carmen volvió a mirar la puerta. No pasaba nada. La puerta estaba cerrada. Todo estaba desierto a su alrededor. Desvió la mirada hacia la gitana, dispuesta a decir algo, pero la mujer le apretó la mano bruscamente. Mira. La puerta lateral de la maternidad se abrió. De ella salió un hombre con vaqueros y una chaqueta oscura. Llevaba en brazos un bulto, un bebé envuelto en una manta rosa. Carmen entornó los ojos, esforzándose por ver mejor. El hombre era alto, de complexión atlética, pelo oscuro. El corazón le dio un vuelco. Era Andrés, su marido, Andrés, que media hora antes le había dicho que se iba a trabajar. Carmen se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Observaba cómo Andrés sujetaba con cuidado la mantita, dentro de la cual algo se retorcía. Un bebé, un recién nacido. ¿Quizás se equivocaba? ¿Quizás no era él? Solo se parecía. Pero entonces, detrás de Andrés, salió una mujer de la misma puerta. Pelo claro y rizado, ojos azules, un rostro familiar. Elena, su hermana, que se suponía que debía estar descansando en una habitación, agotada tras el parto, a la que Carmen iba a visitar. Carmen sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Se aferró con la mano libre a la valla para no caer. Su respiración se volvió rápida y superficial. Todo empezó a darle vuelta. Respira, dijo la gitana en voz baja, soltándole por fin la muñeca. Solo respira. Carmen no podía apartar la vista de ellos. Andrés y Elena estaban junto a la salida lateral, hablando. Andrés decía algo. Sonreía mientras miraba al bebé. Elena se reía, ajustando la manta. Parecían una familia, una pareja feliz con su hijo recién nacido. No, era imposible, no podía ser. Carmen dio un paso adelante, queriendo acercarse, gritar, preguntar qué estaba pasando, pero las piernas no le respondían, como si estuvieran hechas de plomo. La gitana se apartó en silencio, desapareciendo en algún lugar a su espalda. Andrés se inclinó hacia el bebé, le dio un beso en la frente y luego le pasó el bulto a Elena. Ella cogió al niño, lo acunó contra su pecho y ambos empezaron a caminar hacia el aparcamiento. Carmen se obligó a moverse. ¿Lo siguió? Apoyándose en la pared de la maternidad, intentando no perderlos de vista. Le daba vueltas la cabeza, le zumbaban los oídos. Tropezó. Casi se cae. Se agarró a la esquina del edificio. Andrés y Elena se detuvieron junto a un coche negro. Carmen lo reconoció. Era el coche de Andrés. Él abrió la puerta trasera y ayudó a Elena a sentarse con el bebé. Hablaban de algo. Carmen estaba demasiado lejos para entender las palabras, pero veía sus caras. Andrés sonreía. Elena también, feliz, satisfecha. Carmen se acercó más, escondiéndose detrás de un árbol. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. Le temblaban las manos. Apoyó las palmas en el tronco del árbol, sintiendo la corteza rugosa bajo sus dedos. Y entonces, oyó la voz de Elena. No te preocupes, yo se lo explicaré todo. Le diré que no tengo a dónde ir con el niño, que mis padres me han echado. Ella es buena, nos dejará quedarnos. ¿Y si no nos deja? Era la voz de Andrés. ¿Nos dejará? Elena se rió. Es mi hermana. No me va a dejar en la calle con un bebé. Y una vez dentro, todo será más fácil. ¿Estás segura? La voz de Andrés sonaba insegura. Claro. Oye,
Ya te lo dije. Tiene un piso de 3 habitaciones que le dejó la abuela. Y está solo a su nombre. Solo tenemos que instalarnos allí y luego. Carmen contuvo el aliento. ¿Luego qué? Preguntó Andrés. Luego la echamos, Elena lo dijo con una ligereza pasmosa, como si hablara del tiempo. He consultado con un abogado. Si nos empadronamos allí, será más difícil que nos saquen. Y quién sabe, a lo mejor en un juicio conseguimos algo. Ahora tengo un hijo, por ley me corresponde una vivienda. Y ella está sola, es joven, que se busque la vida. Carmen se tapó la boca con la mano para no gritar. Un sudor frío le recorrió el cuerpo. Oía esas palabras, pero no podía creer que las hubiera pronunciado su hermana. Elena, a la que quería, a la que había protegido y ayudado toda su vida. ¿Y si no acepta empadronarnos? La voz de Andrés era cautelosa. Aceptará. Ya conoces a Carmen. Es blanda, fácil de manejar. Le daré pena. Lloraré. Le diré que no tengo donde caerme muerta con el bebé. ¿Se lo tragará? Siempre se lo traga. La clave es presentárselo bien. ¿De acuerdo? Suspiró Andrés. Es que no quiero problemas. Necesito ese piso. Estoy harto de vivir en su territorio. ¿Entiendes? Te entiendo. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Pronto todo será diferente. Viviremos los 3 juntos, tú, yo y nuestro hijo. ¿Y la tonta de Carmen? Que se vaya donde quiera. Nuestro hijo. Esas 2 palabras resonaron como una bofetada. Carmen sintió que algo se rompía, se derrumbaba en su interior. El bebé que había tenido Elena, ¿no era el hijo del desaparecido Javier? Era el hijo de Andrés, su marido y su hermana. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Más? Carmen recordó cómo Elena había empezado a visitarlos con frecuencia después de la boda, cómo Andrés se encerraba en su habitación cuando Elena estaba en casa, cómo su hermana anunció el embarazo y cómo, poco después, ese tal Javier desapareció. Quizás nunca existió ningún Javier. Quizás todo este tiempo. La cabeza le daba vuelta. Carmen apoyó la frente en el árbol, intentando contener las náuseas. Le costaba respirar. El aire no le llegaba a los pulmones. ¿No estás cansada? Preguntó Andrés. Estoy bien. Quiero ir a casa, Elena bostezó. Bueno, a tu casa. A nuestra casa. Se rió. Pronto, la abrazó Andrés. Ten un poco más de paciencia. Ahora os llevo a casa de tus padres. Descansas un par de días y luego empezamos la operación desahucio de Carmen. Ambos se rieron. De pie junto al coche con el bebé, abrazados, se reían de su plan para echar a Carmen de su propio piso. Carmen se apartó del árbol. Las piernas por fin empezaron a obedecerle. Se dio la vuelta y se alejó, rápido, casi corriendo. Pasó por delante de la entrada principal de la maternidad, junto a la gente que todavía esperaba en la puerta, junto al lugar donde había estado sentada la gitana. La mujer ya no estaba, había desaparecido. Carmen caminaba sin rumbo. Las lágrimas le nublaban la vista, pero no se las secaba, simplemente seguía adelante, apretando en sus manos la bolsa con los regalos para su sobrino. El oso de peluche, los bodys, el sonajero. Para el niño que resultó ser el hijo de su marido y su hermana. En la parada, subió a un autobús sin mirar a dónde iba. Se sentó junto a la ventana, con la mirada perdida en el cristal. La ciudad pasaba a su lado, casas, calles, gente. Todo parecía irreal, como una pesadilla. En su cabeza, las palabras de ellos daban vueltas, la echamos. Viviremos los 3 juntos. Que Carmen se vaya donde quiera. Su hermana, su propia hermana, a la que Carmen había llevado al colegio, ayudado con los deberes, defendido de las regañinas de sus padres, a la que había querido. Y su marido, Andrés, al que había dejado entrar en su vida, en su piso, en su cama. Las 2 personas más cercanas a ella se habían confabulado en su contra. El autobús llegó al final de la línea. Carmen se bajó y empezó a caminar. Estaba lejos de casa, pero no quería coger otro transporte. Quería caminar, moverse, no pensar, pero los pensamientos la asaltaban uno tras otro. Recordaba detalles que antes había pasado por alto o a los que no había dado importancia. Como Andrés se había vuelto más frío con ella en los últimos meses, como cada vez se quedaba más tarde en el trabajo, como evitaba la intimidad, alegando cansancio. Como Elena lo miraba durante sus visitas, Carmen pensó entonces que eran imaginaciones suyas. Todo encajaba. Todas las piezas del puzzle formaban una imagen repugnante. Carmen llegó a su edificio, subió al 3er piso, sacó las llaves y abrió la puerta. El piso estaba silencioso y vacío. Andrés aún no había vuelto. Claro. Estaba llevando a Elena y al bebé a casa de sus padres. Entró en el salón y tiró la bolsa con los regalos en el sofá. El oso de peluche se cayó, mirándola fijamente con sus ojos negros de cristal. Carmen se dejó caer al suelo. Abrazó sus rodillas y hundió la cara en ella. Y solo entonces se permitió llorar. Carmen no supo cuánto tiempo permaneció sentada en el suelo. Quizás 1 hora, quizás más.
Las lágrimas se secaron, pero en su interior quedó un vacío frío y pesado, como un bloque de hielo en el pecho. Se levantó y se acercó a la ventana. Fuera, el día transcurría con normalidad. La gente corría a sus quehaceres. Los coches pasaban. En algún lugar reían unos niños. El mundo seguía existiendo, como si nada hubiera pasado. Pero para Carmen, todo había cambiado. Se apartó de la ventana y miró el piso con otros ojos. Un piso de 3 habitaciones en un edificio antiguo, cerca del centro. Techos altos, parqué, habitaciones amplias. Su abuela se lo había dejado hacía 4 años. Carmen recordaba cómo se sentaron juntas en la cocina poco antes de su muerte, y la abuela le dijo: «Carmencita, eres la única que se ha preocupado por mí. El piso será tuyo. Los papeles están en el notario, todo está arreglado. Pero no se lo digas a nadie mientras viva. O vendrán los parientes como buitres a reclamar su parte». Carmen entonces se negó, diciendo que la abuela se recuperaría, que era pronto para pensar en eso. Pero la abuela solo negó con la cabeza y le apretó la mano con más fuerza. Después del funeral, efectivamente, aparecieron parientes lejanos que en vida de la abuela ni se acordaban de ella. Intentaron impugnar el testamento, presentaron quejas, fueron a juicio. Pero los documentos estaban en regla y al final el piso se quedó para Carmen. Entonces Elena le dijo: «Qué suerte has tenido, hermanita. Me alegro mucho por ti». Y ahora quería quitárselo. Carmen fue al dormitorio y abrió el armario. En el estante superior había una caja con documento. La cogió, volcó su contenido sobre la cama, la escritura de propiedad, el contrato de privatización, otros papeles. Carmen los revisó uno por uno, comprobando cada línea. El piso estaba registrado solo a su nombre. No lo habían comprado junto. Él no había invertido en la reforma. Su pequeño estudio en las afueras seguía siendo de su propiedad. Lo alquilaba y obtenía ingresos de ello. Carmen guardó los documentos, escondió la caja en el armario y luego cogió el móvil. Le temblaban las manos, pero se obligó a actuar con calma, metódicamente. Primero, abrió la conversación con Andrés y releyó los últimos mensajes. Nada sospechoso. Conversaciones cotidianas. Compra pan, llegaré tarde del trabajo, ¿qué hay para cenar? Ni una sola pista de que tuviera una aventura con su hermana. Pero Andrés a menudo dejaba el móvil en casa. Decía que no le gustaba llevarlo siempre encima, que le distraía del trabajo. Carmen se levantó y fue al salón. Sobre la mesa de centro estaba la tableta de Andrés. La usaba poco, principalmente para ver películas. Carmen cogió la tableta y la encendió. No tenía contraseña. Andrés nunca ponía protección a los dispositivos de casa. Abrió la aplicación de mensajería e inmediatamente vio la conversación con Elena. Carmen se sentó en el sofá, sintiendo de nuevo como el corazón le latía salvajemente. Empezó a leer. Los mensajes se remontaban al año pasado. El más antiguo era de Jun. «Andrés, no puedo dejar de pensar en ti. Elena, esto es una locura. Pero yo tampoco puedo. ¿Cuándo nos vemos?» Carmen se va a casa de sus padres el fin de semana. «Ven». Carmen tragó el nudo que tenía en la garganta y siguió desplazándose por la conversación. Había más, mucho más. Fotos. Andrés y Elena abrazados. Elena en ropa interior. Andrés sin camiseta, besándose. En la cama de ella. En su piso. Los mensajes se volvían cada vez más explícitos. «No veo la hora de que vivamos juntos. Pronto. Mi vida. Ten paciencia». ¿Y qué pasa con Carmen? Ya lo arreglaremos. Lo importante es no levantar sospechas por ahora. Carmen leía. Y con cada mensaje, lo que crecía en su interior no era dolor, sino rabia. Una ira fría y calculadora. Llegó a los mensajes más recientes. La conversación de anteayer. «Creo que mañana me pongo de parto. Han empezado las contracciones. Aguanta, mi amor. Estaré a tu lado». ¿Y Carmen no se enterará? No. Le diré que estoy en el trabajo. Ella irá a verte por la tarde después del parto. Y yo os recogeré por la salida de servicio. Todo está planeado. Te quiero. Y yo a ti. Por fin estaremos juntos. Como una familia. Carmen apagó la tableta y la dejó de nuevo sobre la mesa. Se quedó sentada, con la mirada fija en un punto. En su mente se iba formando un plan, claro y consecuente. No montaría una escena. No gritaría. No lloraría. No suplicaría. ¿Quieren su piso? ¿Quieren echarla? No conseguirán nada. Carmen se levantó, fue al ordenador de casa, lo encendió, entró en internet y empezó a buscar.
abogados especializados en disputas de vivienda, derecho de familia, divorcio, desahucio de personas empadronadas. Leyó artículos, estudió casos judiciales, anotó los puntos importantes en un papel. Descubrió que el propietario tiene derecho a desalojar a una persona empadronada si no es un miembro de la familia. Después del divorcio, Andrés dejaría de ser miembro de la familia. Carmen encontró los contactos de varios despachos de abogados. Eligió uno con buenas críticas y mucha experiencia en litigios de vivienda. Anotó el número de teléfono. Luego, buscó el sitio web de una agencia de seguridad. Necesitaría seguridad cuando fuera a echar a Andrés y a Elena del piso. No se irían por las buenas, de eso estaba segura. Especialmente Elena, intentaría dar pena, llorar, gritar. Carmen conocía a su hermana. Anotó también ese número. Miró el reloj. Las 2:30. Andrés volvería del trabajo sobre las 7, como de costumbre. No, del trabajo no. Si es que ni siquiera había ido. Volvería después de llevar a Elena y al bebé a casa de sus padres, fingiendo que había estado ocupado. Carmen tenía tiempo. Cogió el teléfono y marcó el número del despacho de abogados. Consultoría jurídica, defensa legal. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió una voz masculina. Buenas tardes. Necesito una consulta sobre un asunto de vivienda. Es urgente. Carmen se sorprendió de lo tranquila y firme que sonaba su voz. Déjeme ver. Tenemos un abogado libre en 1 hora. ¿Le viene bien? Perfecto. Iré para allá. Anotó la dirección, colgó y luego llamó a la agencia de seguridad, concertando una reunión para la mañana siguiente. Carmen se levantó, se acercó al espejo del recibidor y miró su reflejo. Tenía el rostro pálido, los ojos rojos de llorar, el pelo revuelto. Se lavó la cara con agua fría, se arregló, se peinó, se puso ropa limpia, cogió el bolso, los documentos del piso, el teléfono y salió de casa. De camino al abogado, Carmen se obligó a no pensar en el dolor, en la traición, solo en la acción. Paso a paso. El despacho de abogados estaba en un centro de negocios a 10 minutos a pie de su casa. Carmen subió al 3er piso y entró en la recepción. La secretaria, una joven con un traje sastre, le sonrió. ¿Tenía cita? Sí, a las 3:30. Carmen, pase, por favor. Despacho número 5, al final del pasillo. Carmen caminó por el pasillo y llamó a la puerta indicada. Adelante, se oyó desde dentro. Entró. Detrás de un escritorio estaba sentado un hombre de unos 50 años, con gafas y el pelo canoso. Buenas tardes. Siéntese, por favor, le indicó un sillón. Me llamo Víctor Pérez. La escucho. Carmen se sentó y puso los documentos sobre la mesa. Necesito echar a mi marido de mi piso y solicitar el divorcio. El abogado asintió. Cogió los documentos y empezó a examinarlos. Cuénteme la situación con más detalle. Carmen se lo contó brevemente, sin emociones, que el piso lo había heredado, que Andrés solo estaba empadronado pero no era propietario, que le era infiel con su propia hermana y que planeaban echarla de su propia casa. Víctor Pérez escuchaba atentamente, asintiendo. Cuando Carmen terminó, dejó los documentos a un lado y la miró por encima de las gafas. La situación es desagradable, pero tiene solución, dado que el piso está únicamente a su nombre y fue adquirido por herencia antes del matrimonio. No es un bien ganancial. Su marido no tiene ningún derecho sobre él. Después del divorcio, puede solicitar su desahucio por vía judicial. El proceso llevará entre 1 y 3 meses, dependiendo de las circunstancias. 3 meses es mucho tiempo, dijo Carmen. En ese tiempo intentarán llevar a cabo su plan. ¿Y en qué consiste? ¿Mi hermana quiere venir a mi casa con el bebé? ¿Empadronarse y luego, a través de un juicio, reclamar parte del piso? Alegando que no tiene dónde ir con un recién nacido. Víctor Pérez sonrió levemente. Un plan ingenuo. El empadronamiento no otorga derechos de propiedad. Incluso si se empadronan, se les puede desalojar por vía judicial. ¿Llevará tiempo? Pero el resultado es predecible. El piso es suyo y seguirá siéndolo. Pero no quiero esperar meses mientras ellos viven en mi piso. Carmen apretó los puños. Quiero que se vayan ahora. El abogado se quedó pensativo, tamborileando con el bolígrafo sobre la mesa. Entiendo. Hay una opción. Puede cambiar las cerraduras y no dejar entrar a su marido en el piso. Formalmente, no es del todo legal, pero si solicita el divorcio de inmediato e inicia el procedimiento de desahucio, el tribunal estará de su lado, especialmente dadas las circunstancias, la infidelidad, el intento de apropiarse de su bien. ¿Tiene pruebas? Las tengo. La conversación en el móvil de mi marido. Puedo hacer capturas de pantalla. Excelente. Haga copias de todas las pruebas. ¿Cuántas más? Mejor. Fotos, conversaciones, si tiene grabaciones, todo servirá. ¿Y qué hay de mi hermana? Intentará venir. Dirá que no tiene a dónde ir con el bebé. No la deje entrar. Es su piso. Usted decide a quién deja entrar.
Ella no está empadronada. No tiene llaves. Si intenta entrar por la fuerza, llame a la policía. Carmen asintió, anotando todo en una libreta. ¿Cuándo podemos iniciar el proceso de divorcio? Mañana mismo. Prepararé los documentos, usted los firmará y presentaremos la demanda en el juzgado. Paralelamente, presentaremos la solicitud de desahucio de su marido. Dadas las circunstancias, el proceso debería ser rápido. De acuerdo. Prepare todo. Por favor. Vendré mañana por la mañana. Combinado. ¿Alguna otra pregunta? No. Gracias. Carmen pagó la consulta, cogió la tarjeta de visita del abogado y salió del despacho. Fuera había oscurecido. Miró el reloj, las 6 de la tarde. Pronto Andrés volvería a casa. Caminó sin prisa, pensando en sus próximos pasos. Hoy no haría nada. Se comportaría como siempre. Le preguntaría qué tal el trabajo, prepararía la cena, se acostaría a su lado como si nada. Y mañana empezaría a actuar. Carmen volvió a casa y abrió la puerta. Había una luz encendida. Andrés ya había llegado. Oyó el sonido del televisor desde el salón. ¿Eres tú?, gritó él. Sí. Carmen se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero y se miró al espejo. Su rostro estaba tranquilo, casi indiferente. Bien. Entró en el salón. Andrés estaba sentado en el sofá, viendo una película de acción. Se giró y la miró. Bueno, ¿qué tal tu hermana? ¿Y el bebé? Carmen se detuvo en el umbral y lo miró. Él sonreía. Una sonrisa normal, nada especial. Como si la mañana no hubiera existido. Como si no hubiera estado en la maternidad con Elena y su hijo, discutiendo cómo echar a Carmen de su propio piso. No he ido, dijo Carmen con voz neutra. Andrés frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Me he encontrado mal de camino. Me ha empezado a doler la cabeza. He decidido volver a casa a descansar. Iré mañana. ¿Ah? Vale, asintió, perdiendo el interés en ella. Y volvió a clavar la vista en el televisor. ¿Habrá algo para cenar? Ahora preparo algo. Carmen se dio la vuelta y fue a la cocina. Sacó pollo y verduras de la nevera, empezó a cortar y encendió el fuego. Sus manos se movían automáticamente, su mente estaba ocupada con otro plan. Mañana se reuniría con el de seguridad, firmaría los papeles con el abogado, luego llamaría a un cerrajero. Cambiaría las cerraduras, y cuando Andrés volviera por la tarde del trabajo, no podría entrar. Sus cosas estarían en la puerta, y dentro, tras la nueva cerradura, estaría ella. Y un guardia de seguridad, por si acaso. Carmen removió las verduras en la sartén y sonrió. Mañana empezaba una nueva vida. Carmen se despertó temprano, antes de que sonara el despertador. Andrés dormía a su lado, roncando. Se levantó en silencio, se vistió, fue a la cocina, se preparó un café y se sentó junto a la ventana. La ciudad despertaba. Un autobús pasó por la calle. Abajo, alguien paseaba a un perro. Hoy todo iba a cambiar. A las 7:30, Andrés salió del dormitorio, ya vestido. Me voy, dijo, abrochándose la chaqueta. Que tengas un buen día. Carmen no levantó la vista de la taza. La puerta se cerró de un portazo. Contó hasta 100. Luego se levantó y se asomó a la ventana. Abajo, Andrés se subía a su coche, arrancaba el motor y se iba. Carmen cogió el teléfono y marcó el número del despacho de abogados. Víctor, buenos días. Soy Carmen. Estuve ayer en su despacho. ¿Están listos los documentos? Listos. Puede pasar cuando quiera. Estaré allí en media hora. La siguiente llamada fue a la agencia de seguridad. Sí, la recordamos. ¿A qué hora necesita al empleado? A las 6 de la tarde. Ayer les di la dirección. Anotado. Enviaré a nuestro hombre, David. Tiene experiencia y es de confianza. Carmen se vistió, cogió el bolso y salió. De camino, pasó por un cajero y sacó dinero en efectivo, tendría que pagar a la seguridad y al cerrajero. Luego fue al despacho del abogado. Víctor Pérez la recibió con una carpeta de documento. Todo listo. La demanda de divorcio, la solicitud de desahucio. Solo tiene que firmar. Hoy mismo lo presentamos en el juzgado. Carmen cogió el bolígrafo y firmó todos los papeles. La mano no le temblaba. Bien, dijo el abogado, guardando los documentos. Ahora a esperar la citación. Pero tenga en cuenta que, mientras dure el proceso, su marido puede intentar obstaculizar, amenazar, presionar. Esté preparada. Estoy preparada. Y una cosa más. Cambie las cerraduras hoy. No lo posponga. Cuanto antes, mejor. Carmen asintió. Ya tenía el número de un servicio de cerrajería que había anotado el día anterior. Llamó directamente desde el despacho del abogado. «Puedo ir en 2 horas», dijo el técnico. «¿Qué dirección es?» Carmen se la dictó. «Entendido. ¿Qué tipo de cerradura ponemos?» «Una segura. Que no puedan forzar». «Recibido. En 2 horas. Espéreme en casa».
Volvió a casa y empezó a empaquetar las cosas de André, metódicamente, sin prisas. La ropa de los armarios, en una maleta. Los zapatos, la maquinilla de afeitar, el cepillo de dientes, los libros de su estantería. Todo lo que le pertenecía. Llenó rápidamente 2 maletas grandes. Las sacó al recibidor, las dejó junto a la puerta y miró el piso. Sin sus cosas, parecía más espacioso, más luminoso, como si se hubiera quitado un peso de encima. Llamaron a la puerta. El cerrajero había llegado antes de tiempo, un hombre de mediana estatura, de unos 40 años, con una caja de herramienta. «Hola, ¿para cambiar la cerradura?» «Sí. Esta», Carmen señaló la puerta de entrada. El técnico se agachó y examinó la cerradura. «Esta es muy vieja. La abren fácil si quieren. Pondremos una buena, de cilindro. Con esta, hasta un profesional las pasaría canutas. Póngala». Sacó sus herramientas y se puso a trabajar. Carmen se quedó a su lado, observando. Quitó la cerradura vieja rápidamente. La nueva tardó más en instalarla. El técnico la ajustaba, la probaba. Listo, se enderezó y le tendió 2 llaves. «Pruebe». Carmen metió la llave y la giró. La cerradura hizo un clic suave y seguro. Abrió la puerta. La volvió a cerrar. Todo funcionaba a la perfección. «¿Cuánto es?» Tras pagarle, despidió al técnico y cerró la puerta con la nueva cerradura. Se sentó en el sofá y miró el reloj. Las 3:30. Faltaban 2 horas y media para que llegara el de seguridad. Carmen cogió el teléfono, abrió la tableta de Andrés, que seguía sobre la mesa de centro. Hizo capturas de pantalla de todos los mensajes con Elena, las fotos, las conversaciones. Se lo envió todo a su correo electrónico. Luego borró el historial, cerró la aplicación de mensajería. El teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «Carmencita, ¿vas a venir a ver a Elena hoy? Está preguntando por ti». Carmen sonrió con amargura. Se preguntó qué les estaría contando Elena a sus padres. Probablemente, que Carmen había prometido ir pero no aparecía. Escribió una respuesta. «Hoy no puedo. Mamá, tengo cosas que hacer. Mañana, quizás». Puso el teléfono en silencio. Hoy no hablaría con nadie, solo con Andrés. A las 6 en punto, sonó el timbre. Carmen miró por la mirilla. En el rellano había un hombre corpulento con una chaqueta negra y el pelo corto. David, de la agencia Protección, se presentó cuando Carmen abrió la puerta. «Pase». Entró. Echó un vistazo al piso y asintió al ver las maletas junto a la puerta. «Bien, el plan es el siguiente. Su marido llegará, intentará entrar. La llave no funcionará. Empezará a llamar, a golpear. Usted abrirá, yo estaré a su lado. Le explica la situación, le entrega sus cosas. Si empieza a amenazar o a usar la fuerza, yo intervengo. ¿Entendido?» «Entendido». «Perfecto. Esperemos». Se sentaron en el salón. Carmen encendió la televisión para tener un ruido de fondo, pero no la miraba. David estaba sentado en silencio, mirando algo en su móvil. El tiempo pasaba lentamente. A las 7:30, alguien introdujo una llave en la cerradura. La giraron. La cerradura no se abrió. La giraron de nuevo, con más fuerza. Silencio. Luego, el timbre. Carmen se levantó. David también se levantó y se colocó a su lado, un poco por detrás. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Andrés estaba en el rellano, con el ceño fruncido, irritado. «Carmen, abre», gritó. «¿Qué demonios pasa con la cerradura?» Carmen abrió la puerta, pero no del todo, la dejó sujeta con la cadena. Miró a su marido a través de la estrecha rendija. «He cambiado la cerradura», dijo con calma. «Ya no vives aquí». Andrés se quedó helado, mirándola sin comprender. «¿De qué?» «Lo sé todo», Carmen no alzó la voz. «Lo tuyo con Elena, lo del niño, vuestros planes para echarme de mi propio piso». El rostro de Andrés palideció. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. «Carmen, yo no. No es lo que piensas. No mientas». Sacó el teléfono y le mostró una captura de pantalla de la conversación. «Lo vi todo. Lo oí todo. Ayer por la mañana en la maternidad». Andrés dio un paso adelante e intentó empujar la puerta. La cadena se tensó, impidiendo que se abriera. «Carmen, abre la puerta. Ahora mismo». «No», ella retrocedió un paso. «Tus cosas están aquí. En la puerta. Cógelas y vete». «¿Te has vuelto loca? Esta es mi casa». «No, es mi casa. Solo mía. La heredé de mi abuela. Tú solo estás empadronado. Y mañana mismo se presentan los papeles para tu desahucio en el juzgado. Así que hoy te mudas». Andrés tiró de la puerta con más fuerza. La cadena tintineó, pero aguantó. «Voy a tirar esta puerta abajo. ¿Me oyes?» David dio un paso adelante y se situó junto a Carmen, de modo que Andrés pudiera verlo. «No se lo aconsejo», dijo con calma. «Daños a la propiedad ajena. Más allanamiento de morada.
¿Quiere ganarse una denuncia? Andrés se quedó quieto, mirando al guardia de seguridad. ¿Quién es este? ¿Seguridad? Carmen se cruzó de brazos. Por si intentabas hacer alguna tontería. Coge tus cosas y vete. ¿Por las buenas? Andrés, tú. No tienes derecho. Lo tengo. Es mi piso. Él permaneció allí, respirando con dificultad. Tenía la cara roja, los puños apretados. Bien, siseó al fin. Bien, Carmen, te arrepentirás de esto. No lo creo. Carmen quitó la cadena y abrió la puerta de par en par. David sacó las maletas al rellano. Andrés las miró, luego a Carmen. Estás destruyendo nuestra familia, dijo en voz más baja. Tú la destruiste, respondió Carmen. Cuando te metiste en la cama con mi hermana. Elena dijo que a ti no te importaba, que ya lo habíais hablado. Carmen sonrió con desdén. ¿Y te lo creíste? Claro que me lo creí. Era conveniente, ¿verdad? Andrés agarró una de las maletas y la arrastró hacia las escaleras. Se giró. Te demandaré. Conseguiré la mitad de este piso. Inténtalo. Carmen se encogió de hombros. El piso era mío antes del matrimonio. No tienes ningún derecho sobre él. Pregúntale a tu abogado, ya que has estado consultando con uno. Andrés soltó una palabrota, agarró la segunda maleta y desapareció por la escalera. La puerta del portal se cerró de golpe. Carmen cerró su puerta, giró la llave en la nueva cerradura y apoyó la frente en el metal frío. Le temblaban las piernas, le temblaban las manos, pero por dentro sentía alivio. Un alivio pesado, agotador. ¿Todo bien? Preguntó David. Sí, Carmen se enderezó y se volvió hacia él. Gracias. ¿Puede quedarse unos 20 minutos más? Por si vuelve. Por supuesto. Estaré junto a la puerta. La siguiente media hora transcurrió en silencio. Andrés no volvió. Carmen se sentó en la cocina, bebiendo agua a sorbos. Las manos aún le temblaban. A las 8:30, David se despidió y se fue. Carmen se quedó sola. Se sentó en el sofá, abrazándose la rodilla. El piso estaba silencioso, vacío. El teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Carmen, Andrés y yo hemos estado pensando. ¿Quizás podría quedarme contigo un tiempo? ¿Con el bebé? Mis padres me tienen harta. ¿Puedo? Carmen miró el mensaje y luego escribió una respuesta. No. Elena, no puedes. Sé lo tuyo con Andrés. Sé lo del niño y vuestros planes sobre mi piso. No vuelvas a escribirme. Lo envió. Bloqueó el número de su hermana. Un minuto después, sonó el teléfono. Mamá. Carmen no contestó. Luego otra llamada. Y otra. Silenció el teléfono y lo dejó boca abajo. Mañana habría llamadas, explicaciones, gritos. Sus padres se pondrían del lado de Elena. Es la pequeña. No tiene dónde ir con un bebé. ¿Cómo puede ser tan cruel? Carmen sabía que sería así, pero ya no le importaba. Se levantó, recorrió el piso, encendió las luces de todas las habitaciones. En el dormitorio, quitó la ropa de cama en la que había dormido Andrés y puso sábanas limpias. Sacó la basura, abrió las ventanas para que se ventilara. Luego se sentó ante el ordenador, abrió la carpeta de fotos y las repasó. Su boda, los viajes juntos, las celebraciones. Elena salía en muchas fotos, sonriendo, abrazando a Carmen, su propia hermana. Carmen borró todas las fotos con André. Todas. Con Elena, solo dejó las de la infancia, las que se hicieron hace mucho tiempo, cuando aún estaban unidas. Se acostó tarde, permaneciendo mucho tiempo en la oscuridad, mirando al techo. Pensó en lo que vendría después. El divorcio sería rápido, Víctor se lo había prometido. Andrés se había ido, se había llevado sus cosas. Elena ahora vivía con el bebé en casa de sus padres, que se quedara allí. Y ella, Carmen, empezaría una nueva vida en su piso, el que le dejó su abuela. Sola. 2 semanas después, llegó la citación del juzgado. Carmen fue con Víctor Pérez. Andrés estaba sentado al otro lado de la sala. Sombrío. Sin abogado, debió pensar que podría arreglársela solo. La jueza leyó la demanda. La demandante solicita la disolución del matrimonio y el desahucio del demandado del piso, propiedad de la demandante. ¿Hay alguna objeción? Andrés se levantó. Sí. Invertí dinero en ese piso. Hice reformas. Compré muebles. Tengo derecho a una compensación. Víctor Pérez se puso en pie. Señoría, tenemos pruebas de que el demandado no invirtió en la reforma del piso. Todos los recibos y facturas están a nombre de la demandante. Los muebles también fueron comprados con sus fondos. La jueza examinó los documentos. No se han presentado pruebas de inversión por parte del demandado. Además, en el expediente consta la prueba de la infidelidad del demandado con la hermana de la demandante. ¿Algo que añadir? Andrés guardó silencio. Se disuelve el matrimonio. Se ordena al demandado desalojar el piso en un plazo de 10 días. Se levanta la sesión. Carmen caminaba por la calle con una extraña sensación. No era alegría ni tristeza, solo vacío.
pero no un vacío pesado y opresivo como antes, sino uno ligero, como si se hubiera quitado una mochila que había cargado durante mucho tiempo. Entró en una cafetería, pidió un café, se sentó junto a la ventana y observó a los transeúntes. La vida continuaba. La gente corría a sus asuntos, reía, hablaba. El mundo no se había detenido por su divorcio. Un mes después, Carmen volvía del trabajo, la bolsa de la compra en una mano, el cansancio en las piernas. Giró hacia su casa y de repente vio una figura familiar junto a la entrada de la maternidad. La mujer gitana, la misma, sentada en el mismo lugar con un bebé en brazos y la caja de cartón para la limosna. Carmen se detuvo. Se quedó un momento mirándola y luego se acercó. La mujer levantó la cabeza, la reconoció y asintió. «Hola». «Hola». Carmen se sentó a su lado. «Quería darle las gracias por haberme detenido aquel día. Si no hubiera sido por usted». «Los había visto antes», dijo la gitana, meciendo al bebé. «Lo vi a él besándola en el coche. Los vi varias veces mientras estaba sentada aquí. Cuando te acercaste, supe que no sabías nada». «¿Por qué me ayudó?», preguntó Carmen. «Usted no me conocía». La gitana esbozó una media sonrisa. «Mi hermana también me quitó a mi marido. Hace mucho tiempo. Sé lo que se siente. Pensé que, al menos, tú tendrías tiempo de prepararte, que no te dolería tanto». Carmen sacó varios billetes del bolsillo y se los tendió. «Tome, por favor». La gitana negó con la cabeza. «No hace falta». «Sí que hace falta». Carmen dejó el dinero en la caja. «Gracias». «¿De verdad?». La gitana asintió. Carmen se levantó y se dirigió a su casa. Se giró. La mujer la seguía con la mirada, meciendo al bebé. En casa, Carmen deshizo la compra, preparó la cena y se sentó junto a la ventana con una taza de té. Afuera oscurecía. La ciudad encendía sus luces. Pensó en el mes que había pasado, en cómo su madre la había llamado, gritando, acusándola de cruel, en cómo Elena le había enviado mensajes desde números desconocidos, suplicándole perdón, diciendo que todo había sido culpa de Andrés, que él la había seducido. En cómo Andrés había intentado volver, diciendo que había sido un error, que solo quería a Carmen. No respondió a una sola llamada, no dejó que ninguno de ellos volviera a entrar en su vida. Carmen se levantó, se acercó a la estantería, cogió un álbum de fotos y lo abrió por la primera página. Ella, de pequeña, con Elena en brazos, juntas en el colegio. La graduación de Elena. Carmen a su lado, abrazándola por los hombros. Cerró el álbum y lo volvió a colocar en su sitio. El pasado era pasado. Por delante tenía una nueva vida, solitaria, pero honesta. Sin traición, sin mentiras. Carmen apagó la luz y se acostó. Afuera, la ciudad hacía ruido, en algún lugar sonaba música. Alguien reía. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se durmió en paz. Gracias por haber escuchado este relato.